Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de clausura de la Convención Bancaria en este 2025. Y yo quiero comenzar saludando al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Al Superintendente Financiero de los Colombianos, profesor César Ferrari. Los expresidentes Ernesto Zedillo de México, Guillermo Lazo de Ecuador, al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, al presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, a los ministros que nos han acompañado, a la canciller Laura Sarabia, a la ministra Lena Estrada, a la ministra Helga Rivas, al ministro Armando Benedetti, a la exvicepresidenta de la República y excanciller Marta Lucía Ramírez, al señor procurador Gregorio El Hash, al señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Yo quiero saludar de manera muy especial, escúchenme esto, a los 185 congresistas que nos acompañaron en esta convención bancaria. Contamos con varias visiones diplomáticas y por eso saludo con especial cariño y gratitud a los embajadores de Estados Unidos, John McNamara, de Reino Unido, George Hodgson, de Suiza, Eric Mayoraz, de Ecuador, Arturo Wong, a los gobernadores, alcaldes, al gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, a los codirectores, a la directora de la URF, doctora Mónica. Un saludo muy especial a usted en su casa, a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, a la directora de la ANLA, Irene Vélez, Premio Nobel de Economía Paul Romer, líderes gremiales, empresariales, a los colegas de las entidades financieras, de manera muy especial al presidente de la Junta de Asobancaria, el doctor Javier Suárez, a los expresidentes de Asobancaria, Patricia Cárdenas, Carlos Caballero Argáez, María Mercedes Cuellar, Eduardo Biesner, Santiago Castro y Jorge Humberto Botero, a todos los conferencistas, panelistas, moderadores, a los amigos de los medios de comunicación, colaboradores de Asobancaria, muy buenas tardes a todos. Tuvimos 3.087 asistentes, 3.087 asistentes. Nunca antes en la historia de la Asobancaria habíamos tenido tantos asistentes, tantas personas en una convención como lo tuvimos en este 2025. Señor ministro, batimos todos los récords de asistencia. Nosotros invitamos a 104 conferencistas, 104 expositores, panelistas, en 17 distintas sesiones y contamos con 11 altos funcionarios del gobierno, ministro, incluyéndole usted 6 miembros del gabinete, 11 altos funcionarios del gobierno estuvieron aquí. Acá dijeron presente la rama ejecutiva, en cabeza de los funcionarios del gobierno y en cabeza de los miembros del gabinete. Dijo presente también la rama legislativa, 185 congresistas, son de todas las comisiones, tenemos congresistas de todas las comisiones, los tenemos de todas las bancadas, de todas las regiones, 185. Como si fuera poco, 7 magistrados de las altas cortes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los 3 dijeron presente en este evento empresarial. 127 periodistas de 59 medios de comunicación, 59 casas editoriales nacionales, regionales, digitales, están aquí dándole cobertura, ayudando con la masificación de los contenidos de estas conversaciones. Muchísimas gracias a los amigos de los medios de comunicación. Ministro, esta fue una conversación y esta fue una convocatoria masiva, ¿sí? Pero sobre todo en especial representativa de nuestra sociedad. Nosotros cuidamos muchísimo cada uno de los espacios de esta convención para que estuviéramos aquí una voz de todos los sectores de la sociedad. En esta convención bancaria nosotros hablamos de justicia, nosotros hablamos de la crisis climática, hablamos de la reforma laboral, nosotros hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de inclusión financiera. En esta convención bancaria nosotros hablamos de equidad. Pero también, ministro, hablamos de reactivación económica, hablamos de política monetaria, hablamos de los mercados, hablamos del tejido empresarial. Esto es una convención de bancos, por supuesto que hablamos de la cartera, hablamos del crédito, de la profundización financiera. Nosotros también hablamos de crecimiento. Si yo tuviera que escoger 2 términos, los 2 conceptos en torno a los cuales gravitó la conversación de los últimos 3 días, esos 2 conceptos son equidad y crecimiento. Hablamos de equidad y hablamos de crecimiento. Ministro, usted y yo somos economistas de la misma universidad. En materia de crecimiento, lo sabe usted, hay un consenso entre los analistas
del desarrollo, independientemente de la corriente, que el mejor lugar para vivir es el ahora. Cuando uno lo ve desde el punto de vista histórico, no hay un momento en el que el mundo haya vivido mejor con todos los desafíos que tiene que hoy. Cualquier otro momento de la historia que veamos y comparemos las condiciones de vida, el presente tiene cosas tremendamente positivas. Parecería que el mundo es un mejor lugar para vivir. Tal vez la estadística que mejor refuerza esta hipótesis es lo que nos ha pasado en términos de ingreso per cápita. Esta gráfica está corregida por inflación, no tiene ilusión monetaria, es perfectamente comparable el dato de cada momento del tiempo, y en 100 años nosotros hemos multiplicado por 7 como humanidad nuestros ingresos comparables. Nosotros podemos comprar 7 veces más cosas de las que podían comprar nuestros abuelos en un periodo relativamente corto, y el empinamiento de la curva en la segunda mitad del siglo XX es impresionante. Entonces, primera estadística que uno le daría esperanza: lo que ha pasado en términos de ingresos con el mundo per cápita es muy positivo, pero esta estadística poderosa desde el punto de vista del ingreso se derrama sobre otros indicadores de desarrollo, y tal vez uno de los más importantes es el de pobreza extrema. Yo soy relativamente joven, yo cumplí 40 años, y hace 40 años, cuando yo nací en Riohacha, el 44% del mundo, un dato global, vivía en la miseria. Hoy es el 9%, que el 9% es el punto de llegada, pues por supuesto que no. El Banco Mundial dice que será el 7% en el 2030, pero lo que ha ocurrido en términos de pobreza extrema es importante. Entonces, mejores ingresos per cápita de manera casi que consecuente, una reducción de la pobreza extrema. Hay un estudio de Linda Grayton y de Andrew Scott que recientemente, en la edición de hace 2 meses y en la de hace 3, actualizaron Nat Geo y The Economist al tiempo. Publicaron lo mismo. Un estudio que dice, ministro, que de los que nacieron el año pasado, más de la mitad de los niños que nacieron el año pasado en todo el mundo van a vivir más de 100 años. Más de la mitad de los niños que nacieron el año pasado van a vivir más de 100 años. ¿En el mundo desarrollado? No, a nivel global. Van a vivir más de 100 años. Un salto impresionante en la esperanza de vida. A mí esta cifra me conmueve mucho, porque yo tengo 2 hijos, tengo un bebé de 1 año y tengo otro que va a cumplir 3 años, que nació despuesitos, que el hijo de la canciller Laura Sarabia. Ahorita que escuchaba la fecha de nacimiento, son como de la misma edad. Entonces, cuando uno ve que esta generación ya no va a tener la expectativa de vida, el año pasado la gente murió en el mundo en promedio de 72 años. Dicen que esta generación de los que recién nacen van a vivir en promedio 90, pero que más de la mitad vivirán por encima de 100 años. Esto es algo que uno lo llena de ilusión. Lo que ha pasado con la tasa de alfabetización, hay 6 países en África donde esa tasa es inferior, la de alfabetización, al 50%. Quitando eso, en el mundo emergente la tasa de analfabetismo es de 1 dígito, tiende a estar por debajo del 5%. Uno ve eso, ministro, y dice: mejoras desde el punto de vista educativo, mejoras en la esperanza de vida, mejoras en la reducción de la pobreza, mejoras en el ingreso, el mundo es un mejor lugar para vivir. Pero lo cierto es que estamos lejos de tener todo resuelto, porque este ímpetu desarrollista ha ido dejando a su paso, conforme se van consolidando estos indicadores, una estela de promesas incumplidas, cosas en las que todavía no estamos mejor. Y tal vez la principal tiene que ver con eso, con la desigualdad. Cuando uno ve el indicador de Gini a nivel global, lo que hemos mejorado es pírrico. Cuando yo nací, para volver hace 40 años, la mitad más pobre del mundo vivía con el 2% del ingreso, y la mitad más rica vivía con el 98%, hace 40 años. El año pasado, la mitad más pobre tenía el 2%, y la mitad más rica el 98%. En 40 años no avanzamos casi nada, si lo vemos así, casi nada. Y este indicador a mí me gusta mucho, porque una cosa es el Gini, controlado por la intervención de la política fiscal, donde naturalmente la política procura ser progresiva, le cobra impuestos a los que más tiene y luego lleva esos recursos a gasto público. Pero cuando uno ve el coeficiente de Gini antes de impuestos, muestra la desigualdad de oportunidades. Entonces, en esa casi que no hemos avanzado. No solamente eso, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Los estudios se han perfeccionado mucho, la econometría ha permitido que sean muy prolijos estos cálculos. Lo controlan por nivel de formación, lo controlan por edad, lo controlan por experiencia. Exactamente un profesional con el mismo nivel de cualificación, con la misma experiencia, con el mismo nivel de estudio, si es hombre gana 72% en promedio más de lo que gana una mujer para el mismo cargo. Eso quiere decir que en términos de género, así como en equidad parecemos que vamos rajados, en términos de género vamos
rajados. Ahorita tuvimos un panel muy interesante de los desafíos, pero tal vez uno de los principales desafíos tiene que ver con el ingreso. Salió un estudio en noviembre que es aterrador, lo hizo DESA. Usted fue director de DESA, profesor Ocampo, cuando fue subsecretario general de la ONU, lo hizo DESA con ONU Mujeres. DESA y ONU Mujeres dicen que como vamos con las políticas de género del año pasado, nos vamos a gastar 300 años con que esta brecha de ingreso baje a cero. Eso no quiere decir que nos vayamos a gastar 300 años, eso quiere decir que vamos a acelerar y que tenemos que acelerar, que como vamos no es suficiente, que tenemos que acelerar para que lleguemos a esta igualdad cuanto antes, pero esto es aterrador. No le estamos cumpliendo a lo de menores ingresos en términos de distribución, no le estamos cumpliendo a las mujeres. Esta estadística a mí me sorprende y me aterra sobre todo lo robusta que es a nivel internacional. La tasa de desempleo aquí, de los jóvenes es mucho más alta que la tasa de desempleo del resto de adultos. Pero uno sale a América Latina y se va para otros países emergentes, encuentra lo mismo. Uno se va para países más pobres que América Latina, encuentra lo mismo. Uno se va para la OCDE, encuentra lo mismo. Uno se va para Europa, uno se va para Finlandia, encuentra lo mismo. La tasa de desempleo de los jóvenes en Francia es 17, la tasa de desempleo de los jóvenes en España es 25, la tasa de desempleo de los jóvenes en Sudáfrica es 50. Tenemos también una deuda pendiente con los jóvenes. Y finalmente tenemos una deuda pendiente con el planeta. Aquí están mis colegas que trabajan en el sector de plástico, no estoy demonizando nada, pero simplemente algo que es importante mencionar es que firmamos los ODS con tremendo entusiasmo y después de 20 años, no de 20 años de la firma de los ODS, va menos, pero en 20 años hemos duplicado la cantidad de plásticos que producimos per cápita. Y eso es importante porque solamente el 20% de los plásticos son sujetos de reutilización. Entonces, no le estamos cumpliendo a los de... Claro que estamos en un mundo más rico y parece un mejor lugar para vivir. No le estamos cumpliendo a los de menores ingresos, no le estamos cumpliendo a las mujeres, no le estamos cumpliendo a los jóvenes. No le estamos cumpliendo al planeta. Cuando uno ve la historia de Colombia y la compara con la del mundo, exactamente tenemos las mismas tendencias. Un ingreso per cápita que crece más, tiene un efecto base también, crece 13 veces respecto a lo de hace 100 años, es importantísimo. También vemos que la población en pobreza extrema no es del 9%, está un poco por encima. Ministro, en este gobierno han salido 2.3 millones de personas de la pobreza, cuando uno lo ve de manera monetaria, y falta todavía el dato del año pasado. Yo creo que los cálculos de pobreza extrema después de este gobierno, después de la administración Petro, ministro, pueden estarse acercando al 10 o de pronto terminan en un dígito. Han salido 2.3 millones de personas de la pobreza extrema, es un indicador poderosísimo. Entonces vamos convergiendo hacia los niveles de un dígito internacional. Si uno toma el estudio que les dije, el 60% de los niños que nacieron el año pasado, Natalie, van a vivir más de 100 años y tenemos una tasa de alfabetización del 96%. El analfabetismo en Colombia es francamente muy bajo, pero tenemos exactamente las mismas deudas. Ya lo han mencionado varias veces en este foro, durante los últimos días salió un estudio del PNUD. Sacamos a los países africanos y sacando a los países africanos, Colombia es el tercer país más desigual del mundo. El tercero, más desigual del mundo. ¿Es así siempre? Más o menos. Siempre estamos en ese tristemente célebre podio, peleándonos con Belice y con Surinam. A veces uno está de segundo, otro está de primero, otro está de... Somos el tercer país más desigual del mundo. Aquí tenemos esos retos de distribución incluso más acentuados que en el resto del mundo. Lo propio, la brecha entre hombres y mujeres salariales del 43, uno puede decir, es que a nivel mundial el 70 y pico, no importa, 43 es terrible. Entonces uno lo ve así y dice, no, vamos a demorar 300 años sino 200, igual terrible, terrible. Y la tasa de desempleo de los jóvenes es casi 2 veces, 70% más alta que la tasa de desempleo del resto de adultos. Los últimos 5 años hemos crecido 42% la producción de plástico, entonces más o menos reproducimos las tendencias que les mostré ahorita desde el punto de vista global en Colombia, es decir, en Colombia ha ocurrido lo mismo, y es que el mundo es un mejor lugar para vivir, pero no es un mejor lugar para vivir para todos. Esto es lo que ha llevado a que los sociólogos instauren este tema, este término de la era del malestar social, y este término, embajador, tú que conoces bien de la literatura sociológica, este término que es de otra rama de las ciencias sociales ha sido importado por los economistas, particularmente por Stiglitz. Lo trajo, lo importó a economía y le llamó a esto la era del malestar social. La era del malestar social no es nada distinto que la confluencia de los dos fenómenos que dijimos ahorita. Un mundo que vive mejor, un mundo que avanza en su ingreso per cápita, un mundo donde mejora la expectativa de vida, un mundo que derrota el analfabetismo. Sí,
pero al mismo tiempo un mundo que sigue teniendo deudas pendientes. Con los más pobres sigue teniendo deudas inmensas en materia de género, deudas con el planeta y deuda con los jóvenes. Esas dos cosas al tiempo es lo que configura una suerte de ironía que lleva a este concepto de la era del malestar social. Y esa era del malestar social, y voy a pasar rápido, algunos se asustarán cuando ven esto, desempolva unos trabajos del 52, los trabajos de Kuznets, de Simon Kuznets, que fue Premio Nobel de Economía, que más o menos decía, es cierto, hay una disyuntiva entre igualdad y crecimiento, pero esa disyuntiva se da en las etapas primeras del desarrollo, pero cuando los países llegan al primer mundo y ya tienen muchísimo ingreso, ese es un problema que se corrige solo. Entonces, tranquilos que en el mediano plazo ese problema se corrige. ¿Qué tan largo es el mediano plazo? No sabemos. El estudio que hizo Kuznets, Premio Nobel, inicialmente lo hizo para Alemania, para Reino Unido y para Estados Unidos, y pueden ser periodos de 30 o 40 años. Nosotros no creemos que al mundo le toque escoger en el corto plazo entre la brecha de género y la esperanza de vida. Nosotros no creemos en el primer tramo de la curva de Kuznets. No creemos que esto sea una solución de esquina. Que le toque a la humanidad y que le toque a nuestro país escoger entre equidad y crecimiento. Nosotros creemos en esto. Nosotros lo que creemos es en la equidad pro crecimiento. Nosotros creemos en la equidad pro crecimiento, y la equidad pro crecimiento no es nada distinto a las políticas que buscan tener un mundo más justo, pero que al mismo tiempo estimulan que el país siga creciendo, que el aparato productivo se siga desarrollando y que se generen todavía más ingresos fiscales para que la administración tributaria irrigue a Hacienda y Hacienda a su vez al resto de ministerios para cerrar esas brechas. Entonces, en una suerte de círculo virtuoso. Se preguntarán algunos, ¿qué hacemos hablando de esto en la convención bancaria? ¿Por qué hablamos de esto en la convención bancaria? ¿Por qué precisamente arrancamos el discurso así? Por una convicción, ministro. Nosotros estamos convencidos, convencidísimos, nosotros estamos convencidos, las 155,000 personas que trabajamos en esta industria, estamos convencidísimos, hace parte de nuestro mantra, nos levantamos pensando en eso, estamos convencidísimos que el sector financiero, pero en particular el sector financiero colombiano, es a su vez, no solamente, como suena apenas natural, un instrumento clave y la piedra angular, si se quiere, del crecimiento y del desarrollo, sino que también es un poderoso instrumento de justicia social. Concebimos a los bancos de este país como un instrumento para alcanzar dos cosas. Concebimos a los bancos de este país como la oportunidad para hacer de la nuestra una sociedad más justa y a su vez una sociedad más próspera. ¿Y por qué concebimos eso? Regálenme el aplauso, no pierdan esa timidez que el aplauso nos sirve. Hoy es un día en que gana Colombia. Entonces, por varias cosas, ministro, estos son estudios, ¿por dónde está José Ignacio López? Lo vi por aquí. Estos son estudios recientes de ANIF. Y ANIF nos muestra algo muy interesante. Si nosotros universalizáramos el acceso al crédito, si pasáramos del 51 al 100 en acceso al crédito, el Gini en Colombia pasaría de 0,54 a 0,48. El que no está familiarizado con la estadística dice, mucho poquito. En realidad 0,54 es estar como Namibia o Zambia y 0,48 es estar como Costa Rica y empezar a acercarnos a Uruguay. Entonces Colombia podría salir de la liga, digamos, de unos países que son los peores en términos de equidad y pasaría a los mejores niveles que hoy tiene América Latina. Y eso sería solo controlando por el resto de variables si nosotros lográramos universalizar el crédito formal. Segundo, si nosotros logramos universalizar el crédito formal, el crecimiento potencial también tendría una modificación, lo que en economía llamamos histéresis. Una variación en una variable natural, en un indicador natural. Pasaríamos de crecimientos del 2,8 a crecimientos del 4,1. Es decir, la inclusión financiera por el lado del crédito es equidad y la inclusión financiera por el lado del crédito es crecimiento. Estamos convencidos que una de esas balas de plata que tenemos para hacer de Colombia un país que le apueste a la política por la equidad, pero que sea pro crecimiento, es el desarrollo del sistema financiero. Y yo le quiero hablar de las muchas cosas que podemos hablar, y con esto voy cerrando, ministro, de tres
elementos, si se quiere, que nosotros estuvimos trabajando intensamente durante los últimos 12 meses. Este encuentro lo hacemos de oficio todos los años, entonces es un momento para mirar hacia atrás lo que ha pasado en estos 12 meses, también mirar hacia adelante qué tenemos de tareas y cómo se van actualizando nuestras metas, pero yo quiero hablarle fundamentalmente de Pacto por el Crédito, Inclusión Financiera y Cartera Sostenible. No es que eso sea la totalidad de las cosas en las que trabajamos, pero quiero destacar estos tres elementos con esta misma lógica, cómo estos elementos son crecimiento y cómo también son equidad. Empecemos por el Pacto por el Crédito. El Pacto por el Crédito es crecimiento. Nosotros dijimos el año pasado que íbamos a entregarle a 5 sectores estratégicos en un ejercicio de coordinación público-privada, le íbamos a entregar 55 billones adicionales de desembolsos. Profesor Ferrari, esa era nuestra meta. Vamos a entregar en el Pacto por el Crédito 55 billones, eso a su vez sugiere expansiones del más del 20% real, nada crece, casi nada crece más del 20% real en este país. Entonces 20% de crecimiento real en crédito para unos sectores, sin apagar el crédito para el resto de la economía. Era una meta, es una meta tremendamente ambiciosa. Ante la duda si el Pacto por el Crédito se va cumpliendo o no, yo quiero ser en esto absolutamente cristalino, absolutamente meridiano. Llevamos 8 meses del Pacto por el Crédito. El último reporte del Pacto por el Crédito, nuestras cifras oficiales como país, como industria, son las de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de los 55 billones hemos entregado 37. Llevamos 2/3 partes de la meta en menos de la mitad del tiempo. Con el permiso del profesor Ferrari, si nosotros para clasificar tuviéramos que hacerle ahorita 3 goles a Perú, por eso digo con el permiso del profesor Ferrari, tuviéramos que hacerle 3 goles a Perú y con eso clasificamos, ese es el punto de llegada, y resulta que les metimos 2 goles en el primer tiempo. ¿Vamos bien o mal? Yo diría que vamos razonablemente bien. En el primer tiempo, antes que se acabe el primer tiempo, para ser exactos en el minuto 43, llevamos 2, y falta el tiempo extra, llevamos 2 goles de los 3 goles. Eso quiere decir que nos podemos dormir en los laureles, que el segundo tiempo es un tema de trámite, que se da de manera vegetativa y de manera espontánea. No, tenemos que hacer el otro gol y evitar que nos hagan, ¿no? Entonces es importante, pero en menos de la mitad del tiempo llevamos 2/3 partes de la meta. Es decir, es impreciso. Impreciso señalar que el Pacto por el Crédito está incumplido. Claro que va a estar cumplido cuando lleguemos a los 55 billones. Nos falta, y nos falta mucho, lo decimos con humildad, tenemos que trabajar más fuerte, pero ese pacto que hicimos con el gobierno nacional, pero sobre todo, ministro, el pacto que hicimos con los colombianos, lo estamos cumpliendo. Es crecimiento porque, en esto tiene razón el presidente, durante su gobierno la cartera ha caído en un 2% real. Cuando uno mira lo que ocurrió en el primer año del gobierno y en el segundo año del gobierno, la cartera se contrajo por distintas razones. No me voy a poner a hacer arqueología sobre eso, bueno, no es hace mucho, pero no me voy a poner, pero básicamente tenemos una economía desacelerada y al mismo tiempo altísimos niveles de inflación, lo que traía consigo unas tasas de interés igualmente altas. Entonces, digamos, esos factores al tiempo trajeron consigo que la cartera se cayera, pero desde que se firmó el Pacto por el Crédito, la cartera en estos sectores ha crecido el 18% real. Uno diría, no, creciendo apagaron el resto de la economía. No, en el resto de la economía la cartera crece 8% real. Es decir, el crecimiento compuesto entre los dos es cercano al 14%. Entonces, desde que lo firmamos, los desembolsos, ¿cómo van? Nos parece que los desembolsos van bien, estamos creciendo al 18%. Y yo digo que esto es crecimiento porque, ministro, a usted le corresponde en el momento de la historia un punto de inflexión en la composición del PIB. Y es que también se ha dicho durante los últimos días que lo más preocupante cuando uno mira el PIB por los elementos de demanda es que hemos tenido en los últimos años un desplome de la inversión. Lo han dicho todos, en casi todos los paneles. La inversión se ha caído, qué preocupación, y se ha caído la inversión, Efectivamente se ha caído un montón. La inversión era superior al 20%, llegó a ser del 15% del PIB, pero si hay algo cierto es que los 2 últimos datos de Producto Interno Bruto que tenemos, ministro, los 2 últimos, si a usted le corresponde ese punto de inflexión,
la inversión crece, la formación bruta de capital crece y crece más que el PIB. Es decir, aumenta la participación de la inversión al PIB en los 2 últimos trimestres. ¿Eso revierte lo que ha ocurrido en los últimos años? Pues por supuesto que no, pero sí muestran un cambio de tendencia que es muy importante. Entonces uno se pone a ver, bueno, después de 8 registros negativos, empezó a crecer la inversión y empezó a crecer por encima del PIB. El dato es buenísimo, crece el 6, crece el 8, dependiendo del trimestre. Entonces uno abre ese crecimiento y esa expansión en la inversión. Y hay 2 hipótesis que uno tiene casi que desde el punto de vista contable. O esa expansión de la formación bruta de capital de la inversión viene por más recursos de los accionistas o viene por más apalancamiento. Es decir, o viene por plata que pone el dueño del negocio o viene por endeudamiento, por alguna de las 2. Y cuando uno va a la cifra de la Superintendencia de Sociedades, encuentra que lo que ha crecido, el aporte del patrimonio de los accionistas es muy poquito en los últimos 6 meses. Es decir, si algo ha sustentado la recuperación de la inversión, si algo ha sido responsable que la inversión vuelva a crecer en este país, es el crédito y particularmente el pacto por el crédito. La razón por la que se detiene el desplome de la inversión a PIB y empieza a dar la vuelta es fundamentalmente por el pacto por el crédito. Usted pone una línea y ve desde ese momento qué pasa, se firma el pacto por el crédito y empieza a crecer la inversión. Entonces estamos creciendo mejor, no solamente es crecer más, estamos creciendo mejor porque estamos creciendo basados en la inversión y este es uno de los elementos fundamentales. Por eso el pacto por el crédito es crecimiento. Pero el pacto por el crédito también es equidad. Ministro, cuando firmamos, durante lo corrido de este gobierno, el 40% de los desembolsos que hacíamos para estos sectores, el 40% era para empresas micro y pequeñas, el 40%, micro y pequeñas, hoy es el 46%, uno dirá, no cambia mucho, cambia un montón, para un periodo tan corto ha aumentado un 6% la participación de los créditos, aquí estoy hablando de operaciones, uno podría decir, siendo crítico, y jugando a abogado del diablo, claro, pero cuando uno lo ve en montos, casi toda la plata se va a las empresas grandes, pues si uno saca un crédito en Ecopetrol de 400.000 millones, yo tengo que entregar 100.000 créditos de 4 millones pequeñitos como para emparejarlo, entonces cambiar el promedio ponderado por montos es muy difícil, pero cuando uno ve esto, la participación de las operaciones, cada operación es un suceso de crédito. Y estamos entregando más y más y más crédito a los micro y pequeños, tal como acordamos con el gobierno. Entonces, es un instrumento de crecimiento, sí, de equidad también, pero no todo es color de rosas, o sea, seríamos, para utilizar un término que utilizó ahorita que escuché ahorita en el panel anterior, seríamos negacionistas, para decir que todo es fácil, que todo es sencillo y que el pacto por el crédito va en velocidad de crucero. Hay cosas que tenemos que mejorar. La más importante de todas es que de los subsectores, ministro, y usted tiene su corazón puesto en particular en esta meta, que es la economía popular. En economía popular no vamos tan bien como quisiéramos. No vamos tan bien como quisiéramos. ¿Por qué? Porque aunque los desembolsos han crecido 47%, que insisto, es un montón, ponga a crecer 47% anual unos desembolsos, eso es muchísimo. Aunque han crecido 47%, aún vamos por el 25% de la meta. Aquí sí es regular, aquí no me gusta hacer la analogía del partido, pero va a medio tiempo y vamos como quedados porque vamos en la 4ª parte de la meta. ¿Quiere decir que está perdido el partido? No, en economía popular tenemos que acelerar y en el segundo tiempo recuperar y ojalá sobrecumplir estas metas. Hay cosas que antes no teníamos y hoy tenemos, que de todas maneras son ganancias para este país. La primera, los criterios de medición, se modificó el formato 414. No sabíamos, firmamos el pacto por el crédito, estábamos felices, vamos a entregar más créditos a la economía popular y nos sentamos y dijimos, listo, ¿qué es la economía popular? Entonces lo primero era, ¿y cómo lo medimos? Entonces definimos economía popular. Segundo, ¿y dónde está la información de cómo van los créditos de la economía popular? Si alguien se compra una moto, y con esa moto va a trabajar, pero lo saca a través de un crédito de consumo con una tarjeta de crédito, eso es un consumo suntuario porque quiere competir de manera deportiva en motos o es un instrumento de trabajo y hace parte de la economía popular. Esas preguntas fundamentales las hicimos con la superintendencia, las contestamos y tuvimos criterios de medición, antes no lo teníamos. Segundo, la identificación de los actores, esto es tal vez lo más hermoso, es lo más hermoso. Nosotros nos habíamos acercado, pero hoy tenemos más claramente identificado un tejido
de grandes jugadores y productores en la economía popular con los que podemos interlocutar, de todo tipo. Hoy nos hablamos con ellos, hoy los reconocemos, nos reunimos un montón y estamos trabajando de manera conjunta. Y también hemos avanzado en el diseño de instrumentos. Solo para ir rápidamente por fuera de tarima, entregamos por primera vez los 3 premios a la economía popular de la Asociación Bancaria que vamos a seguir entregando todos los años. Este año gana, por ejemplo, la Asociación de Tenderos Populares. La Asociación de Tenderos Populares, no me dejará mentir Héctor, yo creo que me he reunido unas 40 veces con Héctor en el último año. Nos vemos de manera permanente, con el respeto de mis compañeros que están aquí del Consejo Gremial, a los que tanto quiero. Creo que me he reunido más veces con Héctor que con Fenalco. Entonces nos vemos permanentemente, hablamos, le hacemos seguimiento, vemos cómo podemos no solamente identificar mejor los números, sino llevar estas experiencias a región. Hemos viajado un montón. Entonces ese es uno de los premios. Otro es a los productores de cacao. Tenemos productores de cacao en Tumaco, súper chévere, hay una asociación extraordinaria, la dirige Ingrid, también hace parte de estos créditos asociativos. Créditos asociativos, presidenta, esos créditos asociativos son importantísimos. No encontrábamos dónde estaban las asociaciones, ahí nos ayudó mucho Finagro, las empezamos a identificar, nos juntamos y se entrega un crédito a la asociación. Lo que el presidente pensaba, que al principio nos parecía muy difícil de implementar, lo hemos logrado. Y lo hemos logrado, irrigar créditos a estructuras productivas a través de la figura de la asociación. Y finalmente, otro, y aquí tiene el corazón puesto también la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro y la ministra Helga, para mejoramientos de vivienda. Pues bien, con Ivonne hemos hecho un trabajo magnífico para que asociaciones, y aquí estamos hablando de organizaciones populares de vivienda, puedan entrar al mejoramiento. Y hemos hecho varios mejoramientos de vivienda mediados por un crédito bancario. Eso no lo teníamos, hoy lo tenemos y es importante reconocernos, poder mantener estas conversaciones, entender que el tejido empresarial de Colombia es mucho más complejo de lo evidente, es un salto hacia adelante como sociedad. Tenemos que ir más rápido en mejoramiento de vivienda, en crédito asociativo, así como voy a ir más rápido yo en la presentación. Segundo, inclusión financiera. Ministro, la inclusión financiera es equidad. Aquí está Paola Arias. Paola Arias ha sido más que buena, ha sido una extraordinaria directora de Banca de las Oportunidades, uno de los programas más lindos que tiene el gobierno. Ha hecho un trabajo extraordinario. Entre su trabajo está sacar la medición anual de cómo vamos, cómo estamos evolucionando. Siempre sale una semana antes que la convención bancaria, es una casualidad, sale una semana antes que la convención bancaria. El 96% de los colombianos tienen un producto financiero. ¿Eso es bueno, regular o malo? Eso es buenísimo. El 95% de los habitantes en Estados Unidos tienen un producto financiero, en Colombia es el 96%. Diría alguien, pero es que no debemos compararnos con otros países. Sí, en Canadá es el 97% y en Japón es el 98%, pero estamos bien, en términos de colombianos, con un producto financiero estamos muy bien. Podría decir alguien también, bueno, pero es que una cosa es el acceso y otra cosa es el uso recurrente de estos productos ya llega al 90%. Entonces, el último reporte de Banca de Oportunidades muestra que Colombia ha dado un salto impresionante, se pone a la vanguardia en América Latina. Y cuando identificamos qué nos falta para ese 4%, ese 4% está concentrado en 3 grupos poblacionales. Tenemos un tema de mujer rural, donde tenemos la brecha más grande, tenemos otro de grupos étnicos, en grupos étnicos también tenemos una brecha, y el tercero está en migrantes. Para pasar de lo bueno a lo que más tenemos desafíos, lo bueno, increíble que en un periodo tan corto como 2 años hayamos reducido a más de la mitad los migrantes que no tengan un producto financiero. En el 2022, hace nada, la inmensa mayoría de migrantes que trabajaban en este país les pagaban en la mano. Hoy son el 20%. ¿El 20% es el punto de llegada? Por supuesto que no. Por supuesto que no, hay que universalizarlo, debe ser el 0, pero es un cambio muy fuerte en un periodo tan corto como 2 años. Y estamos trabajando, solamente puse el nombre de los cooperantes, porque ahorita que hablábamos en esta convención también del rol de los cooperantes, qué gran ayuda la que nos da la cooperación alemana, qué gran ayuda la que nos da el BID, la Fundación Capital, qué gran ayuda la que nos da, pero también el gobierno de Suiza, pero también la Comisión Europea y la Embajada de Estados Unidos que financió también nuestra calculadora de emisiones. Hemos recibido muchísimas donaciones porque está viendo
y aquí han estado varios presidentes, directores de banca multilateral, que Colombia se ha vuelto un maravilloso laboratorio de innovación social en lo que tiene que ver con productos financieros. Están pasando cosas extraordinarias en este país. El mundo vuelve la mirada hacia nosotros. De hecho, es el segundo año que salimos como uno de los mejores, de los 5 mejores, el mejor laboratorio de innovación social del mundo, de acuerdo a la revista Global Finance, que no es un premio para la asociación bancaria, es un premio para el sistema financiero, es un premio para el gobierno. Aquí no es la asociación bancaria, a través de la asociación bancaria es Colombia. Colombia lo ven como el mejor laboratorio de innovación social cuando hablamos de producto financiero en una de las más prestigiosas, embajador ante Reino Unido, una de las más prestigiosas publicaciones de este sector, reconoce a Colombia como el sitio para mirar. Pero resulta que la inclusión financiera también es crecimiento, ya lo veíamos, hoy tenemos 51% de adultos con crédito formal. De estos 51%, 36 están asociados a los bancos, 13 están asociados a los comercios y telcos, comercio y telcos son 13, y 3 puntos están asociados a fintech y a otro tipo de compañías. Pero juntos, todo el sector formal, le entregamos crédito al 51% de los colombianos. 51. Uno dice, ¿eso es bajito? Yo creo que es bajito. ¿Cuánto es en Dinamarca? El 61. Entonces ahí dice uno, de pronto no es tan bajito. ¿Cuánto es en Canadá? En Canadá es el 80 y son los más altos. ¿Cuánto es en Estados Unidos? El 65. ¿Debemos ponernos como meta llegar al 60 o al 65, llegar a los niveles de Estados Unidos? No, ojalá lleguemos a Canadá. Yo en estos foros siempre digo, Montería no es Montreal, pero deberíamos querer llegar a los niveles de Canadá porque es el referente mundial, el 80, hay niveles de autoexclusión respecto al crédito, pero el punto de partida tampoco es bajo y cada vez que aumentamos la profundización de crédito y tenemos iniciativas como Open Finance y Breve, que además va a dar una cantidad de información exógena para originar más y más productos de crédito, vamos a poder llegar a esto, y es que por cada 10 puntos de profundización crediticia, lo que nosotros llamamos bancarización por el lado del activo, el activo del banco, se incrementa en 0,4 el crecimiento del PIB, que es una cifra súper robusta, la cálculo es de Asobancaria, pero se parece muchísimo a lo que han sacado varios estudios en Colombia. Entonces, la inclusión financiera es equidad, pero también es crecimiento. El pacto por el crédito es crecimiento, pero también es equidad. Y finalmente, y con esto cierro, la cartera sostenible. La cartera sostenible, por supuesto que es equidad. Uno dice, la lucha contra el cambio climático es un elemento de equidad, porque el cambio climático, y sobre esto hay una copiosa literatura, uno dice nos afecta a todos, pero le pega más que proporcionalmente a la población de menores ingresos. Entonces, la lucha contra el cambio climático y trabajar en estas agendas es proequidad, pues por supuesto, nosotros tenemos 98 billones de pesos, esos son 6 puntos del Producto Interno Bruto, 6 puntos del PIB de Colombia. Lo entregamos en cartera social. Esto incluye cartera MIPYME, vivienda asequible, infraestructura social, pero también tenemos 29 billones de pesos en cartera verde. Transición energética, mitigación, biodiversidad, adaptación. Hemos sido recientemente reconocidos porque somos los primeros en América Latina que montamos un sistema para financiar biodiversidad y adaptación, lo montamos en la COP del año pasado, apenas está rindiendo sus frutos, ya tenemos una línea base que es de 3.2 billones de pesos, pero tenemos una manera de medirlo. Los que lo quieren medir en América Latina se acercan a ver cómo funciona el de Colombia, y también estamos entregando créditos a las compañías que tienen criterios de buena gobernanza. Estamos hablando de equidad, esto va desde sus juntas directivas hasta sus visiones y también las mejores prácticas de gobierno corporativo. 7 billones de pesos, que no es una cifra para nada despreciable. También es crecimiento por una razón, porque los 134 billones de pesos que nosotros entregamos de cartera sostenible, que incluye los criterios sociales, los criterios ambientales y los criterios de gobernanza, representan un crecimiento del 8% de la cartera. Entonces, ante lo que vimos con preocupación, que el presidente lo dijo en el Consejo de Ministros de la semana pasada, con razón, que le preocupaba que durante su gobierno había caído la cartera, pues no la cartera sostenible. La cartera sostenible en Colombia ha crecido un 8% en términos reales, lo cual hace que sea, no pierdan el impulso, un buen instrumento de equidad, pero también de crecimiento. Entonces, ministro, con esto cierro. Son apenas 3 ejemplos de las cosas en las que trabajamos todos los días, con la premisa que este sector ayuda a hacer de Colombia una sociedad más justa,
pero al mismo tiempo este sector ayuda a hacer de Colombia un país más próspero. Porque además pensamos que en economía no hay juegos de suma cero. Nosotros creemos que cuando el sistema financiero le va bien al empresariado en general. Cuando le va bien al empresariado, le va bien a los trabajadores. Cuando le va bien a los trabajadores, le va bien a su vez al sistema financiero, pero también y principalmente al gobierno, a la administración tributaria. Cuando le va bien a la administración tributaria, le va bien a la política social. Cuando le va bien a un colombiano, nos va bien a todos, porque cuando gana Colombia, y esto es una premonición para lo que va a pasar en los próximos minutos, cuando gana Colombia, ganamos todos. Muchas gracias.